¿Qué tal? Bienvenidos a esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Después de 9 postergaciones, finalmente el gobierno presenta su proyecto de reforma a la educación superior. La presidenta de la República en cadena nacional dice: este va a ser un proyecto que sin duda no va a dejar contentos a todos. Sin embargo, han surgido críticas desde todos los sectores involucrados porque pareciera que no dejara contento a nadie. Para otros dicen, bueno, por fin hay algo sobre lo cual discutir y sobre lo cual empezar a llegar a acuerdos o desacuerdos. Porque lo que había habido antes eran solamente minutas, trascendidos, y sobre eso se discutía. Para otros hay críticas de que no hubo trabajo prelegislativo, las universidades estatales se sienten afectadas, parte de las del CRUCH, algunas de las privadas, en fin. Esta es la reforma que se supone iba a ser el eje fundamental de este gobierno y empieza a regir la discusión desde ahora. Para hablar de este tema en profundidad, nota de contexto, y les presentamos a nuestro panel. Queridos y queridas compatriotas, quiero hablarles hoy de educación. Cuando la presidenta Bachelet se dirigió al país desde La Moneda para anunciar el envío del proyecto de ley que le dará sustento a la gratuidad universitaria, señaló que en una propuesta como esta es difícil dejar a todos contentos, pero lo cierto es que en pocas ocasiones se había logrado un consenso unánime de todos los sectores. A nadie le gusta. Las críticas cundieron. Desde las universidades del CRUCH se insistió que con esta iniciativa se consolidaba el mercado privado transfiriendo mayores recursos a ese sector. Las universidades del G9 sostuvieron que fueron discriminadas y que la iniciativa generará una fractura en el Consejo de Rectores. Las universidades privadas denunciaban que no habían sido consideradas. La CONFECH señaló que solo nos encontramos con una regulación del sistema y no con una expulsión del mercado de la educación superior. Al mismo tiempo que la mandataria señalaba que la iniciativa consolidaba un sistema mixto, la ministra de Educación, Adriana del Piano, se justificaba frente a los estudiantes indicando que no era posible desmontar un sistema de mercado en un año o dos. En el plano político, las críticas del oficialismo iban al hecho del secretismo con el que se había trabajado la propuesta, la ausencia de trabajo prelegislativo y que la discusión se iba a dar en pleno periodo electoral, lo que podía beneficiarlos o no, dependiendo cómo avance la iniciativa. Más aún si consideramos que hace 1 año y medio la reforma educacional contaba con una altísima aprobación ciudadana con más del 60% y hoy genera un rechazo del 70%. La reforma crea diversas instituciones para fiscalizar la calidad y el funcionamiento de las universidades. Crea un sistema común de acceso a las instituciones de educación superior para todas las instituciones que reciban fondos públicos. Se colocan cortapisas al lucro, como señaló la ministra de Educación, al advertir que en una entidad con lucro reiterado hay apropiación indebida y eso va a la justicia penal. Con la gratuidad llegaría la fijación de aranceles y el Mineduc eligió gratuidad no vía estudiantes, sino por medio del pago del arancel directo. Habrá que fijar más de 1000 aranceles y muchas universidades saldrán perdiendo, porque tienen aranceles muy altos, lo que afectará directamente los programas que implementan. El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, advirtió que este año podrán asumir el déficit, pero no podrán hacerlo permanentemente, y que proyectos como el de la Universidad Católica o la Universidad Alberto Hurtado, entre otras, serían inviables tal como son hoy. Sin lugar a dudas, esta iniciativa es medular para el actual gobierno. Se juega su legado más importante y será discutida en 2 años electorales con la tensión que eso implica y sin los consensos necesarios, ni a nivel del oficialismo, ni de la oposición, ni de las universidades del CRUCH o de las privadas. El desafío que implica el proyecto de reforma a la educación superior es la discusión abierta de hoy con nuestros invitados en Actualidad Central. Discusión que ya comienza, un programa inclusivo. Nos acompaña Marcela Muñoz, como siempre, y desde hace un par de semanas, con el lenguaje de señas para la población sordomuda, así que ella incorpora a parte importante de nuestra población. Así que este también es un programa inclusivo. Rector Aldo Valle, bienvenido, vicepresidente ejecutivo del CRUCH. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Pablo. Diputado Alberto Robles, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, encantado de estar acá. Bienvenido, doctor. Y Santiago González, rector de la Universidad Central. ¿Cómo está? Muy bien, pues Pablo, gracias por la invitación. Usted podría decir contento, señor contento, porque estuvo en la universidad ahí en toma 45 días y terminó ayer. Sí, muy contento, Pablo, porque logramos un gran acuerdo ayer con nuestros estudiantes
un acuerdo que fortalece mucho la relación al interior de la universidad entre las autoridades y los estudiantes. Y yo quería destacar una cosa: fue un proceso difícil, complejo, pero durante el proceso no hubo violencia alguna. No se rompió un solo vidrio en la universidad, no entró un solo carabinero a desalojar la universidad. Creo que eso da muestra de que estamos madurando en la relación entre los estudiantes al interior de las universidades. Logramos un gran acuerdo y yo creo que sea esto la base de la relación hacia el futuro con nuestros estudiantes. Dentro del petitorio, ¿qué es lo que a usted le dejó muy conforme de lo que pudo ceder? Bueno, muchas cosas, porque aumentamos la democracia interna al interior de la universidad. Los estudiantes ahora, por ejemplo, van a tener derecho a voto en los consejos de facultad, en una proporción menor, que no va más allá del 20%, pero creo que eso es importante para ellos se incorporen, ¿no es cierto?, en los procesos de decisión de la universidad. Nosotros, como una universidad central, eso para nosotros es importante. Y otro tema que yo creo que también hay que destacar, que eliminamos la subcontratación en el servicio de aseo. En la Universidad Central, desde hoy día, y cuando se concrete este acuerdo, ya no se va a explotar a la gente. La explotación laboral al interior de nuestra universidad ya no va a existir. No hay más subcontratación. Perfecto. Yo vi el título del generador de caracteres que dice: esta reforma no conforma. Y no sé, desde el punto de vista de cada uno, a usted, el proyecto de reforma, ¿en qué no lo conforma? A ver, nosotros en el Consejo de Rectores hemos evaluado que el proyecto, desde luego, responde a unas necesidades estructurales del sistema de educación superior: fortalecer la institucionalidad pública, fortalecer la fiscalización, sobre todo cuando hay transferencia de recursos públicos a administraciones privadas, el hecho de que haya una superintendencia, que haya un sistema de aseguramiento de la calidad, es reforzado. Me parece a mí que son desde luego metas que nadie podría discutir ni contradecir. Pero luego, si uno observa un poco más de cerca el diseño del sistema de educación superior, desgraciadamente allí ciertos objetivos no se cumplen en absoluto. ¿Cómo cuál? Incluso más, uno podría decir que se produce el efecto no querido o no declarado, al menos. Desde luego no se fortalece la educación pública. Con el diseño que se hace para el financiamiento en educación superior, y no estoy hablando de agregar más recursos, porque no son necesarios más recursos, al menos en los próximos años. Estoy hablando de que se hace un cambio que provoca incertidumbre para un conjunto muy importante de universidades, e incluso en algunos casos una amenaza de insolvencia al cabo de unos años. Explíquemelo. ¿Eso es por el arancel de referencia? ¿Por qué razones? Para que la gente lo haya entendido. Muy bien, muy Súper bien. didáctico. Muy bien. Usted es profe, así que... El Estado diseñó una política hace muchos años en que se entrega un aporte permanente a las universidades. Eso hoy día se hace desaparecer y no se sabe bien por qué. Entonces, universidades que desarrollan investigación, universidades que tienen proyectos de desarrollo a largo plazo, hoy día lo que tienen ante sí es más bien una reforma que genera incertidumbre. Y si hay universidades todavía de carácter público, estatales o no estatales, dentro del Consejo de Rectores, que amenazan, por ejemplo, particularmente en regiones, ¿no?, una insolvencia al cabo de unos años, porque no van a contar con estos recursos y solo van a tener que concurrir a algo así como una oferta abierta para la gratuidad, eso desgraciadamente sigue respondiendo a una lógica que no es conveniente en el sistema, que es el subsidio a la demanda. No se fortalece la educación pública porque se hace un cambio en el diseño de cómo se entregarán recursos del Estado. Y se fortalece un mercado privado que a su vez, desde luego, no permite fortalecer a la educación pública. ¿Por qué no es conveniente el subsidio a la demanda? No es conveniente porque se hace depender finalmente, fíjese, todo el eje de esta política de gratuidad. Y en definitiva se termina consolidando una cobertura, lo mismo que existe. Yo no sé si estamos de acuerdo que el Estado simplemente venga a financiar lo que ya existe. ¿Qué es lo que se consolida? Una cobertura privada, mayoritaria, y a nosotros nos parece que debe haber un esfuerzo porque el Estado
contribuya a fortalecer la matrícula pública. Hoy día hay muchos chilenos que quieren estudiar en universidades públicas y que no pueden hacerlo, ¿Sabe por qué? Porque el Estado ha limitado durante décadas que estas universidades puedan acoger a más estudiantes. Y esta política continúa con lo mismo, y eso se llama gatopardismo, no tiene otro nombre, desgraciadamente. Diputado, las críticas vienen desde el interior del oficialismo, vale decir, desde las mismas filas que están en el gobierno. Y una de esas críticas son la ausencia de trabajo prelegislativo. No sé si usted, cuando le llega el proyecto, se encontró con sorpresa o ya lo conocía, ya había conversado con el verdadero autor, que dicen que es el ministro Izaguirre, más que la ministra del Piano. A ver, lo cierto es que yo creo que en este proyecto hay bastante trabajo prelegislativo. No en el sentido de armar el proyecto con todos, pero sí conversar con todos en términos de las preocupaciones que mucha gente ha tenido. Conversaron con nosotros como parlamentarios, planteamos nuestros puntos de vista, también conversaron con los rectores, la ministra tuvo conversaciones de todo tipo con los alumnos. Lo que yo creo sí es que cuando se presenta el proyecto, y ahora que lo tenemos, vamos a entrar en el debate propiamente tal, porque en la mirada prelegislativa varios parlamentarios le dijimos al gobierno, mire, queremos que las universidades del Estado se fortalezcan. Esa para nosotros era una mirada muy importante de varios de nosotros. Por cierto, ahí hay un debate también de qué es lo que entendemos por educación pública, ¿no verdad? Y eso ha entrado en el debate en términos de la G9 y aquellas que se consideran públicas, siendo, ¿no verdad?, de propiedad privada, pero que entregan una educación como la católica, ley, como corresponde. Sí, como las que la pregunta, históricamente han estado en Chile. ¿Y qué significa fortalecer la educación pública en la educación superior? Para nosotros, porque lo decía recién el rector, no es que sea más plata, sino que se asigne diferente. No, yo creo que también tiene que ver con más plata. La Universidad del Estado, sobre todo las regionales, requieren, como dice el rector, aumento de matrícula, requieren que los aranceles efectivamente cubran el costo, que se le entreguen fondos para investigar en serio. Lo cierto es que, a nuestro juicio, hoy día no creemos que en el futuro la cobertura aumente, no van a aumentar el número de alumnos. Por lo tanto, solamente puede haber un cambio en este sentido si al aumentar la matrícula de la educación pública, de la educación estatal, de buena calidad, reforzando sus cuerpos académicos, etcétera, además, ¿no verdad?, los alumnos van a esas universidades. ¿Hay plata para eso? Yo creo que la plata está. Porque ella lo tiene clarito que no va a haber plata. No, yo creo que la plata está. Si el problema está a dónde llega. En mi región, por ejemplo, si tú aumentas la matrícula de la Universidad de Atacama, por cierto que la Universidad de Santo Tomás va a disminuir su matrícula, por cierto es muy probable que otras universidades que están ahí también disminuyan la matrícula. El tema está hacia dónde van a ir los alumnos. Entonces aquí hay un concepto que está detrás que tiene que ver con este tema de mercado que inspiró durante mucho tiempo el trabajo en educación en Chile. ¿Sigue la lógica de mercado, se consolida con esto? Mira, yo creo que, y extrañamente yo parece que voy a ser el que va a defender un poco el proyecto. El proyecto tiene muchas cosas buenas. Yo creo que tiene muchas cosas buenas el proyecto. No te equivoques, tiene muchas cosas buenas. No, se puede haber algo tan malo. Yo creo que es un avance. Primero, porque a pesar de que nadie está de acuerdo con este proyecto, según decía la nota, en algo sí estamos de acuerdo. En que el sistema de educación superior que tenemos hoy día colapsó y que hay que cambiarlo. Por lo tanto, este proyecto es una gran oportunidad para discutir la educación superior que queremos en Chile. Y yo creo que el proyecto en general aborda cosas importantes. Genera una nueva institucionalidad para la educación superior en nuestro país. Genera a través de la subsecretaría, eso es importante. Siempre las políticas públicas que son impulsadas desde el gobierno tienen que tener referentes, ¿no es cierto?, que estén al nivel de lo que necesita esa política pública. Pero Santiago, ¿no habría sido mejor haber hecho 2 o 3 proyectos? Porque una cosa es la institucionalidad, que yo creo que hay un consenso tremendo en que había que mejorar el sistema de acreditación, asegurar la calidad, alguien que genere la matriz de cómo vamos a educar en las universidades, porque no vamos a generar tantos periodistas al año, tantos abogados al año, que la verdad que no tienen mercado laboral, no tienen posibilidad de desarrollo eventualmente. ¿No habría sido mejor haberlo separado? Mira, por un lado, las calidades por otro. Podría haber sido, pero también no está de más ver el proyecto en su conjunto. Tenemos la institucionalidad, las políticas públicas, tenemos, ¿no es cierto?, el control a través de la superintendencia, la fiscalización. Aquí se van a transferir recursos públicos, ¿no es cierto?, a la ciudadanía, a las universidades. Por lo tanto, necesitamos fiscalizar.
Y para eso necesitamos una superintendencia. Y además la regulación de la calidad a través del Consejo, ¿no es cierto?, de la calidad, con un sistema nuevo de acreditación que reemplaza al actual, que ya la verdad es que nadie lo entendía, universidad acreditada por 2 años, por 3 años, por 4 años, por 5 años, nadie sabía si tenía 5 años, cuál es la diferencia de 4 años, acreditándose cada 3 años, era algo que ya había colapsado. Por lo tanto, yo creo que el proyecto se hace cargo de eso, y yo creo que se hace cargo de buena forma. El problema está en este proyecto, es que hay algunas indefiniciones respecto de cómo vamos a concretar el financiamiento de la educación pública en nuestro país. Es decir, hay definiciones que no nos gusten a todos, eso es distinto, ¿no? Y yo creo que faltan algunas definiciones. Aquí se van a transferir recursos a las universidades. Yo creo que también en eso hay un avance, porque hoy día en nuestro país hay una gran inequidad en la transferencia de recursos del Estado a las universidades. Dame un ejemplo. Y eso existe. Si uno ve el libro Financiamiento Fiscal en la Educación Superior, que edita la Contraloría General de la República, que yo creo que este documento debería ser obligatorio en el Congreso a los parlamentarios que van a discutir la ley. Aquí el presidente de la comisión debería exigir que los parlamentarios lo revisen, porque es muy, muy bueno. Ya lo tenemos, para que... Me parece pero no muy permita que ningún diputado se le vaya al rincón del vago a hacer la tarea. Debería hacerle un examen el diputado. Claro, ya lo tenemos y lo hemos discutido en este parte. Documento es muy importante. Fíjate que cuando uno analiza este documento, uno se da cuenta que el Estado transfiere a la universidad 720 millones de dólares al año, dentro de su presupuesto. No estoy hablando de los créditos, porque eso va por otro lado. Directamente a la universidad, 720 millones de dólares. El 95% de los recursos se lo llevan las universidades del CRUCH. No es así. Esto es lo que está acá. No, el 95% de los recursos, Santiago, y además que, mira, se transfieren a través de aportes fiscales directos, fondos para investigación, fondos, pero si está acá, fondos para el convenio marco. De ese 50%, hay 5 universidades, 5, que se llevan el 50% de ese 50%. Y eso es una tremenda inequidad. El 5% de esos recursos, y lo tengo anotado acá porque son 720 millones de dólares, van a las universidades privadas, a los centros de formación técnica y a los IP. Este proyecto, afortunadamente, lo regula. De los aportes basales que tú dices, las universidades estatales se llevan más o menos del CRUCH. De las universidades estatales se llevan el 54%. En general, en términos, el G9 se lleva el 65% de su financiamiento son de aportes basales y las privadas prácticamente nada. Nada, o sea, porque son aportes basales. Por eso, del aporte, pero mira, déjame terminar. Del aporte que hace el Estado, del aporte que hace el Estado, de los 720 millones de dólares que el Estado en financiamiento da a las instituciones, 364 millones de dólares, que es el 51%, lo reciben las universidades lo reciben 5 universidades del CRUCH. Aldo, 5 universidades del CRUCH. Aquí tengo las cantidades. Te puedo decir hasta el monto que recibe cada universidad. Dame un segundito, Santiago. Que estamos aquí, voy a volver contigo. Vamos a profundizar sobre este tema. Hacemos educación cívica y ya estamos de vuelta. ¿Tiene un acuerdo? Un acuerdo se produce cuando los participantes de una etapa del proceso consideran que un tema debe estar presente en la Constitución. Mira, lo que vemos como estudiantes, pero también con los rectores, los trabajadores de la educación superior, es que este proyecto lo que viene a hacer es a consolidar el negocio educativo y de hecho por lo mismo existe un rechazo generalizado de parte de todos estos actores educativos y de la sociedad en términos más generales, y las únicas personas que hoy día aplauden la reforma son personeros como Pilar Armanet, que es rectora de la Universidad de las Américas, que es del Partido por la Democracia, el PPD. Por lo tanto, lo que vemos es un rechazo generalizado, grande, y algunos intereses corporativos que hoy día dicen sí, está bien el proyecto.
No es que avance, al contrario, está estancada, esta reforma nace muerta porque partiendo no cuenta con el consentimiento de sus actores principales, que son los estudiantes, los profesores, etcétera. Por tanto, más que avanzar esta reforma, en realidad está estancada, se hicieron promesas que no se cumplieron y ese es el costo que está pagando hoy día el gobierno. Opinión de dos dirigentes estudiantiles, opinión de la gente que está viéndonos y a través de Twitter. Dice, creo que endeudar al país por 20, 40 años es hacer que la educación se vuelva estatal. Eso es lo que dice Vivian Grossman. Pamela dice, siempre los cambios provocan incertidumbre, especialmente porque es solo una promesa. Y Carlos Valdivia dice, estudio serio de necesidades de profesores y técnicos se hizo antes de definir la matriz universitaria. Entonces parece un poquito a la matriz energética, que era como un gran misterio, que nunca la hemos tenido. ¿Se transfieren el 95% o los 700 y tantos millones de dólares? Sin considerar crédito a estudiantes. Sin considerar estamos hablando de fondos directos basales. Son para las universidades del CRUS principalmente. Exactamente. Yo creo que está bien esa aclaración que hace Santiago, porque él habla de 483.000 millones que corresponden a aportes a las instituciones. Y se olvida de que el crédito con aval del Estado representa en el presupuesto del año 2016 600.000 millones de pesos, de los cuales en un 95% va a universidades privadas. ¿No? No me olvido de eso. Es decir, ¿y esto por qué se produce esto? Porque la estructura del gasto público está también, a su vez, ordenada según sea subsidio a la demanda o aporte a las instituciones. Y resulta que la relación es totalmente inversa. Aquí hay 2/3 determinados, 2/3 del gasto público determinados por subsidio a la demanda y 1/3 determinado por aporte basal a las instituciones. Y a eso habría que agregar algo más a lo que dijo Santiago. El aporte fiscal directo a las universidades del Consejo de Rectores son 220.000 millones en el presupuesto 2016. Es decir, 1/3 de lo que representa el crédito con aval del Estado. 1/3 estamos hablando de 27 universidades en el caso del Consejo de Rectores. Y luego, cuando se habla de los aportes a las instituciones y se incluye ahí los fondos CONICYT, eso responde a otra realidad. Resulta que allí todas las universidades pueden concurrir con sus proyectos de investigación. Lo que pasa es que las universidades del Consejo de Rectores se adjudican el 90% de los proyectos de investigación, porque son a su vez las universidades que tienen el 90% de los doctorados acreditados en el país. Es decir, allí es básicamente porque se concurre, pero de esos fondos no están excluidos las universidades privadas por ley, sino porque son concursos abiertos. Mira, yo creo que hay que aclarar un tema. Cuando hablamos de que el 95% de los recursos que transfiere el Estado a las universidades van a las universidades del CRUS, no estamos hablando de lo que transfiere a los estudiantes por crédito CAE, porque eso no es una transferencia, ese es un préstamo que se le hace a los estudiantes y que los estudiantes tienen que pagar. Por lo tanto, lo que tiene es el aval del Estado. Es el aval del Estado. Yo estoy hablando de los recursos que se transfieren directamente. Se transfiere el 95% de los recursos que no van vía estudiante a las universidades del CRUS. Ahí, efectivamente, como dice el profesor, están en los fondos CONICYT. Pero si yo estoy en un grupo de universidades que el Estado me transfiere 200.000 millones anuales de aporte fiscal directo, voy a poder tener doctores, voy a poder hacer investigación y me voy a ganar todos los proyectos del CONICYT. Las universidades privadas que no tenemos ese aporte fiscal directo, que no tenemos todos los doctores y que no nos ganamos todos los proyectos, no tenemos ninguna posibilidad de competir, ¿no es cierto?, equitativamente en los fondos CONICYT. ¿Cómo se soluciona eso? En el futuro que hablan solo de financiamiento. Por eso, entonces el problema no puede ser el financiamiento. ¿Cómo voy yo ahí en términos de no es como voy yo ahí? Lo que pasa es que tiene que haber un proyecto de reforma también es concursable. El fondo que sea. Pero hay una equidad. Tiene que haber más equidad en eso. O sea, no puede ser que si nosotros queremos tener un sistema de educación superior equitativo, un grupo de universidades se lleve el 95% y todo el resto se lleve el 5%. No pasa aquí. Es un problema complejo el que dice Santiago, porque para ahí está el debate. El gran debate es ese. Entendido eso, el gran debate es ese. Pero aquí hay un tema de expectativas. Sí, claro. Porque cuando se presenta Michelle Bachelet con su programa de gobierno, al principio lo que se refería a educación superior eran un documentito chico. Entonces resulta que después nos encontramos que se hace la reforma tributaria para recaudar 8.300 millones de dólares, a los cuales no se llega. Hoy día nos dicen que
expertos nos lo dicen desde el Ministerio. Primero, una pregunta que le hace a la ministra, ¿cuánto cuesta la gratuidad universal? No sabía. ¿Cuánto cuesta la reforma? No sabía. Después expertos dicen, mira, para alcanzar la gratuidad universal hay que esperar al 2039. Vale decir, podría ser gratuidad universal para mis nietos. ¿Ya? Entonces, me cuesta entender la oferta que se hace de campaña por gente que se supone que sabe más que uno y que después se encuentra con un panorama económico que no existía. Y me cuesta entender también que si es un derecho, este derecho va a estar condicionado al crecimiento, al PIB tendencial. Ayer tuve que hacer un curso para entender lo que eran los deciles. Sí, claro. O sea, me bajé esta hojita, entender súper bien lo que son los deciles. Entonces, ¿cómo un derecho va a poder estar regulado de acuerdo al crecimiento del país? Es como el derecho, lo mismo que decía la presidenta, el derecho a la seguridad, el derecho a que los carabineros me protejan, ¿va a estar de acuerdo al crecimiento del país? Tenemos un problema importante en eso. El ministro de Hacienda, cuando explicó, planteó, y en eso yo creo que hay coincidencia, que el país no tiene los recursos para dar gratuidad en forma rápida. Porque efectivamente... Pero para más eso lento que la oferta. A eso se requiere, ¿no es verdad?, que los recursos se destinen prácticamente todo lo que crezca el país, solo a educación, y hay muchas otras cosas, salud, por cierto, dentro de las primeras cosas que uno debiera plantear. Pero hay un tema que a mí me parece importante en este tema de lo que tú estás planteando. Cuando la educación se convierte en un derecho, lo cierto es que todos tenemos ese derecho, todos. Ahora, para poder lograr que ese derecho efectivamente se realice, necesitamos tomar decisiones. Y la decisión que tomó la presidenta, y yo creo que en eso estamos muchos de acuerdo, es que hay que apoyar primero a aquellos que menos recursos tienen, ¿no es verdad?, para que el problema del financiamiento no sea problema para estudiar una carrera de educación superior si la persona tiene esa capacidad. Y por lo tanto hay que entregar ese derecho no solo en el tema universitario, sino que también en el tema técnico profesional. Pero eso sí. ¿No, verdad? Ahora, para hacerlo, el país tiene que poner las lucas y un sistema que vaya de acorde. Por lo tanto, efectivamente hay en el proyecto cosas muy interesantes. Por ejemplo, el que en el futuro van a tener gratuidad solo instituciones acreditadas. Solo aquellas que cumplan estrictamente con que son sin fines de lucro para que al final los recursos vayan a la educación. O sea, como debió haber sido desde siempre. Como debió haber sido si la ley se respetara. Si la ley se respetara, efectivamente. Pero hay instituciones como los institutos profesionales y centros de formación técnica que desde el principio podían ser con fines de lucro, que ahora vamos a, en esta ley, traspasarlo a sin fines de lucro para que accedan a gratuidad. Ahí tenemos un punto en el cual va a haber una diferencia en el futuro. Tengo que ir a la pausa. Quiero plantear la siguiente pregunta. Aquí se ve en la mesa como que hay una división en qué, entre universidades CRUCH y universidades que están fuera del CRUCH. ¿Existe la posibilidad que el CRUCH se amplíe para todas las universidades que cumplan con la ley? Aquí las universidades con títulos de Aquilita, las universidades que han lucrado, que han robado al Estado, no las vamos a considerar en esta discusión, sino que aquellas que han hecho bien la pega, si puede haber una sola instancia, porque finalmente cae detrás suyo, rector. Alumnos, cae detrás suyo, alumnos. No edificios ni marcas. Esa es mi pregunta, si es que existe la posibilidad de que sea un solo ente que los reúna, los agrupa, los haga ponerse de acuerdo, los haga de alguna forma tener una sola voz, porque finalmente están representando alumnos. Pausa, educación cívica y estamos de vuelta. ¿Qué es un acuerdo parcial? Un acuerdo parcial se produce cuando no se logra acordar que uno de los temas sea considerado en la Constitución, pero no hay una clara oposición a ellos. Reforma educacional superior, tema de ahora. Le preguntaban antes, ¿existe la posibilidad de tener un solo ente que se entienda con el Ministerio de Educación, que agrupe a las universidades, a todas las universidades? He expresado en diversas ocasiones que el Consejo de Rectores debiera ampliarse. Es decir, que otras universidades que se han creado después de 1981 y que han dado muestras muy claras de su responsabilidad y de su seriedad puedan incorporarse al Consejo de Rectores sobre la base de condiciones que establezca la ley.
Porque no es una decisión del Consejo de Rectores si está esta o esta otra universidad dentro del Consejo Rector. Eso lo hizo la ley en su momento y hoy día perfectamente la ley debiera establecer unas condiciones, pero desde luego es para darle más seriedad, más responsabilidad pública al sistema y no para diluir la responsabilidad que deben tener las universidades. ¿Pero por qué la Universidad de Rancagua, la Aysén, ya de por sí, de suyo propio, porque son del Estado, pues. Porque la ley lo dijo. Es de todos los chilenos. Porque lo dijo la ley. O sea, cuando lo dice la ley, bueno, es lo que corresponde hacer. En este caso, hay ahora un conjunto de universidades donde también uno tiene que advertir, porque nunca se puede rigidizar, nunca se puede establecer generalizaciones absolutas. Dentro de las universidades privadas, creadas después de 1981, hay que reconocer diferencias muy claras, muy nítidas en algunos casos. Esas universidades perfectamente debieran formar parte de este órgano que represente a su vez la diversidad del sistema de educación superior, porque debe haber un interlocutor de la política pública con independencia, con autonomía. Esto no puede depender solo del gobierno de turno. Es muy importante que las universidades estén agrupadas. ¿Pero qué nos garantiza la calidad de la misma universidad estatal? Mire, la calidad se tiene que garantizar también por la ley. Es decir, y el Estado debe hacer que sus universidades sean de calidad, y eso depende, ¿no es verdad?, del propio Estado. Si tú no le entregas recursos económicos, si tú no le entregas además la posibilidad de ampliar matrícula, y si tú no le entregas la posibilidad de contratar profesores de muy buen nivel, hoy día contratar un profesor, un doctor, en universidades regionales es muy difícil. Claro, porque ¿cómo hallar un doctor Aysén? O Claro. pagándole, porque si aquí en nuestro sistema pagándole, si un profesor bien pagado se va a Aysén. Pero si a eso agregas que el Estado ha tenido una política pública destinada precisamente a reducir los aportes a las universidades del Estado por décadas, y luego dices, bueno, pero ¿por qué estas universidades no han hecho lo que sí han hecho otras universidades? Ahí está la explicación. Aquí, en su momento... de hecho, había universidades estatales con menos acreditación que muchas que están fuera del CRUCH. Así es. La estrategia fue reducir lo estatal a su mínima expresión, porque eso corresponde a la doxa, es decir, a la ortodoxia neoliberal de la que todavía no salimos, y este proyecto tampoco lo hace con el carácter, creo yo, que debiera hacerlo. ¿Por qué, por ejemplo, cómo se explica usted, diputado, el caso, por ejemplo, de la Universidad Autónoma, que tiene gratuidad, accedió al sistema de gratuidad? No sé cómo lo hizo, si aumentó matrícula. Aumentó matrícula. Mucho. Además. La papa, o sea, claro. No tiene requisitos. Claro. Y, por ejemplo, la rechaza el CRUCH. No es que la rechaza el CRUCH. Lo que hizo el CRUCH fue decirle, mire, usted no puede entrar... No lo aceptó el SUA, perdón. El sistema único de admisión. Exacto. La ley ahora regula eso y lo traslada al sistema único de admisión, tanto para las universidades como para los centros de formación técnica e institutos profesionales, a la subsecretaría. Eso es lo que hace la ley. Yo creo que evidentemente no puede una institucionalidad como el CRUCH ser señor y parte en términos de las decisiones de quién entra o quién no entra, o también, ¿no, verdad?, de quién entra al sistema de admisión o quién no entra. Eso hay que cambiarlo. Sí. Y a mí me parece que el sistema de universidades, el CRUCH, el Consejo Futuro, no solamente deben estar todas las universidades, todas, ni siquiera con las, obviamente, con aquellas que la ley le exige ciertos parámetros para ser universidad. Para existir. Las otras no deben existir nomás. No sé si me explico. Las que no cumplen no deben existir. Yo estoy totalmente de acuerdo con el diputado. Y ojalá, diputado, que esto sea una indicación al proyecto de ley. Aquí debe haber una institucionalidad que reúna a todas las universidades que cumplen con ciertos parámetros, y el primero debería ser la acreditación. Pero a todas. No podemos hacer diferencia. No podemos tener universidades del CRUCH que tengan aportes basales y universidades fuera del CRUCH que no tengan aportes basales. Tenemos que nivelar en ese aspecto. Por lo tanto, yo creo que esa es una forma de avanzar. Ahora, el sistema único de admisión, que sí lo trae el proyecto, es algo que a nosotros nos gusta. Nosotros le hemos pedido al CRUCH en repetidas oportunidades que nos permitan acceder al sistema único de admisión. El CRUCH nos dice que no podemos acceder al sistema único de admisión porque tenemos 3 años de acreditación, que fue un requisito que acaban de colocar. Y nosotros le preguntamos al CRUCH, ¿por qué hay universidades en el CRUCH que tienen 3 años de acreditación y que están en el sistema único de admisión? Y nosotros no podemos estar, porque eso es una gran diferencia. Estar en el sistema único de admisión y no estar hace una gran diferencia en la selección de los alumnos. Y eso para cualquier universidad es importante. Entonces, en eso se está avanzando. Pero que exista una institucionalidad
que reúna a todas las universidades con determinados requisitos, yo, diputado, le pido por favor que presente esa indicación en el proyecto de ley. Las demás universidades no debieran estar, incluso más, debiera haber un centro de educación superior, porque aquí echamos de menos en la conversación los centros de formación técnica e institutos profesionales. Mira, casi la mitad de los alumnos en Chile hoy día está ahí, un poco menos de la mitad, y esperamos que en el futuro más de la mitad de los alumnos de educación superior se formen en centros de formación técnica e institutos, porque eso es lo que necesita Chile hoy día. No necesita abogados, como tú dices, necesita técnicos. Yo he sido interpelado aquí. Sí, pero profesor, directamente, ¿no? Lo primero es que la realidad del sistema de educación superior no es responsabilidad del Consejo de Rectores. Hay una heterogeneidad que todos, creo yo, debemos convenir, es muy amplia y da lugar a razonables cuestionamientos. No es lo mismo un consejo de rectores que un consejo de controladores, desgraciadamente. El sistema se mercantilizó tanto que hay universidades que pertenecen a grupos económicos y en consecuencia uno tiene que hacer la diferencia. No es lo mismo sentar a un gerente con un rector al lado, digamos, alguien que representa intereses económicos o de un holding extranjero de universidades que representantes de comunidades universitarias. O sea, esa diferencia la debe hacer la ley, desgraciadamente la ley hoy día no la hace, porque el sistema es altamente desregulado. Entonces, por eso se conservó este Consejo de Rectores con esa estructura. Y luego, respecto del sistema de admisión, el Consejo de Rectores llamó hace años a todas las instituciones a que se pudieran incorporar al sistema de admisión. Hace años. No sé por qué en ese momento no lo hizo la Universidad Central, concretamente, porque lo podría haber hecho en el año 2012 sin ningún problema. ¿Qué ocurrió después? Que esto no se puede estar cambiando todos los años. Esto requiere, digamos, de ciertos estudios porque el universo de postulantes se va modificando. Entonces, hicimos un nuevo llamado, pero ahora lo tuvimos que hacer sobre la base de ciertas condiciones que la misma ley había establecido, que asoció gratuidad, sistema de admisión, y eso hizo que, por un lado, estuviera el requisito de no tener fin de lucro claramente acreditado, y eso, en el caso, digamos, de algunas universidades, desgraciadamente, no se aportaron los antecedentes. El sistema está abierto, el sistema no está cerrado en este momento. Lo único que hemos pedido en algunos casos es que los antecedentes nos permitan verificar que efectivamente no hay intereses de conflicto. Y claro, en el caso de la Universidad Central es otro, porque allí pusimos este requisito de la acreditación y lo hicimos porque pensamos que el sistema debe también tender a un mejor estándar de acreditación. Hay ahí, digamos, una razón también que nosotros reconocemos de bien público a efectos de que el sistema no se abra indiscriminadamente, porque queremos, desde luego, conservar el carácter público del sistema de admisión. Pero 3 universidades estatales con 3 años de acreditación. Claro, pero ahí es donde nosotros tenemos la diferencia. ¿Por qué en el sistema único de admisión hay universidades que tienen 3 años de acreditación, que pertenecen al CRUCH, y no pueden haber universidades privadas con 3 años de acreditación? ¿Cuál es la diferencia? Más aún, cuando hay universidades como la nuestra, que tiene el 70% de las carreras acreditadas, más de la mitad de lo que tienen las universidades del CRUCH. Entonces, ¿cómo estamos midiendo la calidad para poder acceder al sistema único de admisión? Por eso que yo le pido al rector Valle, que es vicepresidente del CRUCH, que revisen esa política. Yo creo que eso es una política equivocada, es una política que deja fuera a una gran cantidad de estudiantes. La ley lo tiene que regular, pero, todos los alumnos tienen pero para eso no se necesita una ley, para eso necesita una voluntad del CRUCH, revisar esa situación. Yo creo que hay que dejarlo en la ley. Desgraciadamente, si no se ponen ciertos requisitos, por la heterogeneidad que tiene el sistema, se podría transformar de verdad en un no requisito. Y eso probablemente en el caso de la Universidad Central no opera con la justicia que debiera ocurrir, pero tiene que ver con los efectos colaterales que tendría no poner un requisito. Pagó justo pecador, parece. Puede ser. Como siempre. Puede ser. No es primera vez. Nosotros somos una de las pocas universidades privadas, Pablo, que no tenemos asociado ningún grupo económico. Nuestra universidad es de sus académicos, ellos la administran. Por lo tanto, todas esas condiciones que yo comparto con el rector, que podrían tener algunas universidades, nosotros no las tenemos. Nosotros somos más públicas que muchas de las públicas que están en el CRUCH. No. Diputado, finalmente el lucro
en la universidad no se va a tomar como una medida administrativa. Claro, posteriormente se podrá dar una vuelta a la justicia penal en el sentido de decir como fraude al fisco. ¿Por qué? No, mira, nosotros ya tenemos preparadas algunas indicaciones en ese sentido. Yo estoy absolutamente convencido de que hay que ponerle un fin al lucro absoluto. Habemos parlamentarios que creemos que no solamente la superintendencia debe ser una cortapisa, sino que también tiene que haber señales muy claras de que aquel que lucre en la educación superior tiene que tener penas y penas duras, porque de otra forma es muy fácil. Hoy día seguimos con universidades que siguen lucrando a pesar de que nuestro sistema, ¿no, verdad?, dice que son sin fines de lucro. Entonces, la verdad es que tenemos que ser muy duros y en la ley vamos a incorporar algunos temas, ¿no, verdad?, en la discusión y a través de indicaciones que son perfectamente posibles de hacer los parlamentarios y las vamos a incorporar. De hecho, tenemos un proyecto de ley para poder penalizar el lucro con mayor dureza en términos penales. Pausa y ya estamos de vuelta. ¿Desacuerdo? Un desacuerdo es un término discutido en el diálogo que no concita apoyo para que esté presente en la Constitución Política de la República. Redes sociales presentes también, por supuesto, con nosotros. Y aquí dice lo siguiente. Verónica Galdames dice: cuando en educación se habla solo de plata, habla por sí solo de lo malo que está. Y dice Francisco Lozano: planteles acreditados. No deben existir establecimientos educacionales que no estén acreditados. Totalmente de acuerdo. Por cierto. Y otro Twitter que nos está diciendo Sofía Valenzuela dice: UES con calidad y en regiones no son estatales. Universidad de Concepción, la Universidad Autónoma Austral y la Universidad Federico Santa María, por lo tanto estatal no es sinónimo de calidad. Es que esas son casi estatales. Claro. Siempre, ¿no, verdad? Tienen una mirada de trabajo, sí, casi muy pública. ¿Sabes lo que pasa? Es que cuando tú dejas de lado el lucro, ya la parada es otra. Como decía el rector, usted habla con un rector y no con un gerente. Entonces ya la parada es diferente, porque lo que quieres hacer es construir una universidad. Si estás con lucro, estás con la presión, buena o mala, no quiero poner la palabra ambición, de tener que ser rentable. Y al tener que ser rentable, te puede llegar cualquier gañán de estudiante también. Así que, pero incluso en ese caso ni siquiera basta con limitar el arancel, porque la presión es sobre los costos. Claro. Para marginar. Claro. Y ahí los costos aceptan contra la calidad. Este proyecto es tramposo. ¿Por qué el proyecto lo considera tramposo? Usted me dijo algo. Titulados versus endeudados. Yo creo que efectivamente nuestro sistema de educación superior produce más endeudados que titulados. Eso todos debiéramos preguntarnos a qué se debe, pero las cifras son muy sencillas. En el año 2010 había 270.000 jóvenes endeudados. En el año 2015 eso subió a 700.000 jóvenes. Probablemente no hubo el mismo número de titulados en el mismo tiempo. Además que habría que considerar que muchos de los titulados salen endeudados. Y salen endeudados por varios años. Yo he escuchado a padres decir que un hijo titulado le significan 15 millones de pesos de endeudamiento después de titulado. Es decir, aquí hay que hacer un cambio, pero no solo una operación de transferencia, como me parece a mí que hay en este proyecto de reforma, y no un cambio sustantivo. ¿Por qué tenemos que seguir haciendo esto a través de la banca privada y haciendo una recompra que ha llegado en algunos casos, fíjense, a un sobreprecio del 55%? O sea, el Estado de Chile dispone de recursos no en favor de la calidad, sino en favor de una operación del mercado de capitales. Eso es inaceptable y desgraciadamente este proyecto de reforma lo mantiene, ese crédito con aval del Estado, endeudar a la familia, endeudar a los jóvenes. ¿Por qué no convertir eso en aporte institucional ante universidades que responsablemente se hacen parte de la función pública, como podría ser, por ejemplo, la Universidad Central? Una pregunta, al aumentar la cobertura, al aumentar la matrícula estatal,
Se podría disminuir en algo eso. ¿Pero eso es viable? Sí, claro que es viable, absolutamente. Mira, la reforma educacional superior del siglo pasado, la más importante, lo que se hizo fue un acuerdo con las universidades del Estado para aumentar la matrícula. Y eso ocurrió en Chile por ahí por las décadas del 50, 60. Y yo creo que es muy importante hacerlo bien, porque si las universidades del Estado aumentamos la matrícula con absolutamente, ¿no verdad?, ordenada, en términos de profesores, de todo lo que significa, ¿no verdad?, el aumento de matrícula, bien hecho. Te aseguro, si lo que ocurre cuando tú aumentas la matrícula estatal, lo que ocurre es que alguien deja de tener esos estudiantes, y ese alguien son las universidades privadas con fines de lucro principalmente. Santiago, ese es el problema. A juicio tuyo, ¿cuál es el rol que debiera tener, porque vamos a mantener el sistema del CAE, porque la gratuidad universal falta muchísimo, y al tener el sistema del CAE, la banca, como usted lo decía, yo diría que es un gran ganador. ¿Cuál es el rol que debiera tener el Estado respecto al financiamiento del CAE? Podría venir, puede ser una tontera a lo mejor, desde el Banco Estado, con una tasa de interés lógica, razonable, que no tampoco perjudique las arcas del mismo Banco Estado. La tasa hoy día es baja, ¿eh? Lo bajamos por ley al 2%. Al 2%. Ahora, el problema del CAE, a mi juicio, y perdona Santiago, el problema del CAE es que justamente los que se endeudan son aquellos que van al sector privado. Si al final del día los alumnos que ingresan a las universidades públicas, a las universidades estatales, a las universidades con gratuidad, van a tener gratuidad. Fíjate que lo que nos decía el ministro de Hacienda es que la gente que más toma CAE son las personas que vienen de los estratos económicos más bajos. No son los del estrato económico alto, son los del estrato económico bajo. Esos son los que toman CAE, son las familias de menores recursos los que se endeudan, porque como su hijo no entró a la universidad pública porque no hay matrícula, lo lleva a una universidad privada que tiene, no da fin de lucro, y por lo tanto el arancel es alto, y se endeuda con el CAE. Ese es el problema. Bueno, que ese es un problema endémico que tiene nuestra institucionalidad educacional. Los estudiantes de recursos altos no estudian en las universidades privadas. No, sí, también. Hay universidades que están hechas para la... Pero mira, ¿qué porcentaje de estudiantes vulnerables hay en la Universidad Católica? ¿El 15%? El 85% no son vulnerables, porque ellos han estado en buenos colegios, porque ellos han recibido buena educación y por eso pueden entrar a la Universidad Católica. Entonces no se justifica la gratuidad universal, porque obviamente... No, al contrario. El Estado... Mira, este proyecto a mí, y se lo dije al ministro, hay una cosa que a mí me preocupa mucho. Fíjate que con este proyecto se van a instituir universidades privadas, con arancel privado. ¿Dónde van a ir la gente que tiene recursos en Chile, que puede pagar hoy día la escuela, no verdad, del San George y los colegios caros? ¿A dónde? A esa universidad. Y vamos a tener una universidad selectiva en términos económicos que va a replicar la segregación que hay en el sector escolar, en el sector universitario. Quiero decirte que, a mi juicio, si esto sigue así, no hay gratuidad universal, lo que podríamos tener es que la élite chilena se vaya a segregar mucho más. Exacto. Si no tenemos Estado en términos de entregar una educación mayor. Yo también coincido con el diputado, pero aquí el Estado se tiene que hacer cargo de la educación. El Estado tiene que poner recursos, el Estado dice que no los tiene. Pero yo creo que más que no los tenga, yo creo que lo que hay que hacer es priorizar. ¿Qué vamos a priorizar? ¿En qué vamos a gastar los recursos? Porque acá no se necesitan tampoco estamos hablando de 2.500, 3.000 millones de dólares. ¿Dónde ponemos esos recursos? ¿Los ponemos en educación? ¿Los ponemos en salud? ¿Los ponemos en armas para la guerra? ¿Los ponemos en seguridad? ¿Dónde ponemos esos recursos? Y el ministro de Hacienda lo que tiene que hacer es priorizar. Yo creo que la educación en Chile es una prioridad hoy día. Por lo tanto, para la educación tienen que haber recursos. No podemos seguir endeudando a nuestros estudiantes. Rector Valle, la Cámara número 3 es suya. Aquí hay libertad de expresión. 30 segundos, por favor, lo que usted quiera. Ahí la Cámara es suya. No se la lleve para la casa, pero no la puede ocupar los 30 segundos. No, muy bien. Mi crítica es que este es un proyecto que no va a producir las transformaciones en los efectos sociales que tiene el actual sistema de educación superior. Va a seguir habiendo segregación, exclusión. Por arriba, como hay un sociólogo que llama que también la élite se excluye de la sociedad hacia arriba, y desde luego exclusión para quienes finalmente no pueden optar hoy día entre lo público o lo privado. El Estado y la política pública hoy día condena a muchos jóvenes a tener que ir a la oferta privada y no poder acceder a la oferta pública.
Diputado, ahí tiene la Cámara 4, toda suya. Mira, el ministro nos dijo en la sesión del martes que el mayor gasto fiscal que la reforma en educación parvularia y escolar, porcentaje del PIB del 2016, va a requerir un 1,9% en total. De eso, la escolar se lleva un 1,59% y la parvularia solo el 0,31% en el futuro. Y el futuro está solamente dado si uno invierte en la educación parvularia. Perdónenme los rectores, pero yo creo que la educación superior, ya los niños están formados. Donde el cambio hay que hacer en Chile es la educación parvularia. Y mi problema con el gobierno es que puso todo para arriba y abajo en la educación parvularia casi nada. Santiago, la Cámara 2, toda suya. 30 segundos, libertad de expresión. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es una reflexión política. Nosotros estamos frente a una gran oportunidad. Por primera vez se está discutiendo un proyecto de ley que moderniza la educación superior en Chile. Aquí hay una gran responsabilidad. Nosotros no tenemos que caer, como decía alguna de las personas ahí, en discutir solamente, ¿no es cierto?, el tema del financiamiento. También tenemos que discutir calidad, institucionalidad, pero el tema del financiamiento es muy importante para los estudiantes. Por lo tanto, lo que yo pido es que aquí haya coherencia. Esto se discuta con altura de mira. No se discuta en la contingencia política del próximo gobierno. Se discuta en la contingencia política de los próximos 15 gobiernos, para que tengamos una ley que nos permita transitar e invertir en educación, que es el principal pilar del desarrollo de un país. Señores, muchas gracias por habernos acompañado. Creo que quedamos cortos, ¿eh? Nos faltó, porque meternos en educación parvularia. Algún día la Universidad Central tiene que meterse en educación parvularia también. No, pero tenemos, pues. Una gran escuela de educación parvularia. Me refiero, la verdad, en términos políticos, la política parvularia, política de la educación parvularia. ¿Sabe qué más? ¿Puedo ser patudo? Sí. Vamos a hacer un seminario de educación parvularia en la universidad. Muy bien. Me acaba de decir don Sergio Escobar que lo hagamos también. Así creo que es muy está invitado importante. usted también. Encantado. Creo que es un gran tema. Tráelo acá a la televisión para que la gente vea, ¿no, verdad? La importancia de la educación parvularia. Lo hemos hecho este año. Muchas gracias por haber acompañado. Esta ha sido una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Muchas gracias.